Nueva bomba nuclear va a caer sobre la Casa Real Británica y es que todo el Gate va a tener una respuesta audiovisual. Ya hubo un documental en Francia, otro en Alemania, que no tuvieron mucha repercusión. Este de Alemania concretamente recuperaba todas las teorías de conspiración que salían por redes sociales. Bueno, pues ahora parece que la cosa va a tener un impacto no tan local, sino más universal. En concreto estamos hablando de Oprah Winfrey, sí, la productora y presentadora de televisión de más éxito en los Estados Unidos. Está en planes de preproducción de un documental sobre todo el asunto de Kate Middleton. Yo me estaba preguntando por qué de repente esta semana hemos tenido tantos artículos en contra de Harry y Meghan, incluso ya achacándoles cosas de hace 50.000 años. No tenía nada de sentido, pero ahora, se han tirado incluso al barro los periodistas de la Royal Rota, ahora lo contaremos, a pelearse por redes con los amigos de Harry y Meghan. ¿Hasta qué punto llega el cortesanismo? Bueno, pues parece ser que lo que están haciendo es ponerse la tirita antes de la herida, porque parece que estos ya sabían lo que se avecinaba con este documental. La verdad de Kate Middleton o lo que sea de Kate Middleton. El caso es que todo este 2024 va a ser recogido en un programa especial que Oprah Winfrey está produciendo, en principio en lo que parece que es para su canal. Recordemos que ella fue la encargada de entrevistar a Harry y a Meghan en una entrevista que fue bastante controvertida y que incluso recibió una respuesta por parte de la familia real. En aquella ocasión se dijo que la propia Kate Middleton había tenido un papel importante en la configuración de esa respuesta del Palacio de Buckingham a la entrevista de 2021 de Harry y Meghan. Después de que los duques de Sussex hicieran declaraciones controvertidas sobre su propia familia, pues Kate Middleton, según citaron algunas fuentes, enfatizó en ese comunicado de el Palacio la importancia de incluir una frase para garantizar que la historia juzgara la declaración y sin ese lenguaje todo lo dicho por Harry y Meghan no pudiera percibirse como cierto. Una revelación que arroja luz un poco sobre la actual relación de Kate con los Sussex. Y es que a pesar de que Meghan Markle en un momento dado se hizo viral con un vídeo en el que pedía que por favor que la gente que le gustase ella no odiase a Kate Middleton, pues parece que todo eso se quedó en agua de borrajas. Curiosamente es Kate Middleton quien ahora está teniendo la misma situación que Harry y Meghan, la más que previsible, y lo hemos dicho en el anterior vídeo, situación a la que se van a enfrentar sus primas Beatriz y Eugenie, y la verdad es que nos deja un poco parados toda esta situación. En cualquier caso, los expertos de la Royal Rota siguen un poco, pues ahora Richard Eden lo vimos pelearse con el amigo de Harry y Meghan, que sale en la serie de Netflix denunciando las cuentas bots para socavar su imagen, que incluso se dice que eso lo compraban medios británicos, tabloides, para generar polémica. Bueno, pues ahora se une, no vais a adivinar quién, la biógrafa real Angela Levin. Esta es la biógrafa de Camila, que ya en su momento pues condenó esos comentarios en línea, pues ahora ha dicho que son comentarios rencorosos sobre la ausencia de la princesa Kate durante este momento tan delicado. Y yo me pregunto, ¿delicado cómo? ¿Delicado con la información oficial que se nos ha dado? ¿O delicado porque en algunos de esos comentarios, por ejemplo, en los de Concha Calleja, puede haber algo de verdad y algo de razón?
Este empresario, amigo de Harry y Meghan, que aparece en su documental, está siendo acosado directamente por estos expertos de la Royal Rota. Christopher Busey ha cuestionado varias veces, aquí contamos todo, en redes sociales, porque la princesa de Gales no ha retomado sus funciones públicas tras su diagnóstico. Y claro, esta pregunta, ahora con todo lo que sabemos y esas informaciones que ha dado Concha Calleja, pues cobra bastante sentido. De hecho, él, entre otras cosas, tengo que decir que esta publicación la puso, pero luego la eliminó. Dice, aproximadamente 9 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer cada año en todo el mundo. La gran mayoría de esas mujeres no dejan de trabajar mientras reciben tratamiento. Kate no ha sido vista en público desde diciembre y no importa cuánto intente darle la vuelta la prensa británica. No es normal. Pues claro, es que esto no es normal. Y si ahora podemos pensar que tiene otra cirugía y que no se está recuperando, o no, por lo menos desmentir un poco las informaciones que salen por parte de los medios británicos diciendo que todo va bien, que la han visto con su familia por una tienda, pero no hay imágenes, no hay fotografías y no hay absolutamente nada. Pues ahora ya entiendo un poco por qué están un poco de uñas, y es que el documental de Oprah Winfrey puede contar lo más grande. Desde Estados Unidos, la realeza europea es percibida como algo un tanto anacrónico o de otra época. De hecho, se creen que los países donde hay monarquía, como por ejemplo aquí en España, y esto lo sé porque por gente latinoamericana, pues se creen más o menos que nosotros, si nos encontramos a Leticia o al rey por la calle, nos arrodillamos, y no es así. Que sí existe cierta solemnidad, que hay gente que se pasa de rosca en el protocolo, pues sí, pero dentro de todo se les considera pues personas normales. Luego ya está el debate monarquía-república, que existe además en todos los países. Quizás un poquito menos en Reino Unido, por la idiosincrasia allí que siempre ha tenido la sociedad respecto a la corona británica. Pero como digo, desde Estados Unidos, pues no voy a decir que los consideren unos frikis, pero la cosa va un poco en ese sentido. Claro, evidentemente Oprah sabe lo que hace con la preproducción de este documental. Dar que hablar, generar polémica y evidentemente crear un producto que no solo va a ser consumido en ese país, sino también en el resto del mundo, especialmente Europa, especialmente Reino Unido. ¿Y de qué pueden hablar allí? Hombre, a mí se me ocurren muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, podrán hablar con más libertad sobre el tema de Rose Hambury, podrán hablar, por ejemplo, del matrimonio entre Kate y William, qué ha pasado durante todo ese 2023, y además, si ya cogen todas las historias, de todas las teorías de la conspiración que se han dado en redes sociales, pues le puede salir el éxito de la temporada. Como digo, aquí los expertos reales lo que hacen es atizar a Harry y a Meghan, ya conociendo un poco esto, ¿no? Porque claro, la mayoría de informaciones que salen en la prensa estadounidense, que ya digo que no les interesa tanto este tema de las monarquías, van un poco en la dirección de, fijaos, qué tipo de prensa tienen en Reino Unido, que saca artículos totalmente tontos de la monarquía. A Kate la ponen como si estuviese viva. Se supone que son expertos, pero no tienen ni idea y han metido la pata 50.000 veces. Y claro, pues el asunto es que con Oprah no se juega en este sentido. Ella es sinónimo de éxito y es un poco la reina Midas de la televisión. Esto va a dar un juego impresionante, ¿verdad? Porque ya solo el asunto de Rose Hambury, el asunto de la sucesión, del heredero, por Twitter me han puesto algo así como que recogiendo un poco las palabras de Piers Morgan sobre en su momento sobre que la situación de Kate era alarmante y demás, podríamos pensar que en este sentido, pues un príncipe
no podría irse con la amante así como así, tendría que enviudar, tal y como pasó en su momento con Carlos III, hasta que no murió Lady Di y muchos años más tarde, bueno, muchos no, 8, pues no hubo boda con la amante, a pesar de todos los años de relación que llevaban. Ese sería un lado, pero el otro lado de la moneda sería la enfermedad de Kate Middleton. ¿Es realmente cáncer? Vamos a pensar que sí, pero vamos a pensar en cómo se descubre ese cáncer. ¿Fue debido a una cirugía abdominal y ya está? ¿O esa colectomía? Bueno, tenemos teorías, como digo, para todos los gustos, y en este sentido yo creo que Oprah Winfrey no se va a ir tanto por el lado del misterio. Evidentemente tiene fuentes de las que beber y claro, el hecho de que sea Oprah Winfrey y no sea, yo que sé, otra productora de Hollywood, vamos a decir, sitúa en el disparadero y en la diana a Harry y a Meghan. De ahí que durante todos estos días, es verdad que yo pensaba, bueno, ha habido este fin de semana últimamente muchas teorías nuevas sobre Kate Middleton, hasta asociaciones con la mafia, que ha sido la propia mafia la que se ha cargado a Kate Middleton. Mafia de dónde no sabemos, pero bueno, están ahí, son teorías que se manejan en redes sociales y bueno, algunas son verdad, otras son mentira y otras están sacadas un poco fuera de contexto. Y yo pensaba que a raíz de todo lo que había salido, pues ahora ha sido cuando han decidido iniciar otra semana de noticias negativas sobre Harry y sobre Meghan. Y parece que la cosa pues no tiene que ver con eso, sino con este documental que está en preproducción y que, como digo, pues va a ser un bombazo absoluto. Sobre todo porque se va a hablar con claridad, con libertad de expresión. Que no digo que en Reino Unido no la tengan, simplemente digo que no la aplican, que es una cosa distinta. Aquí en España pasa algo parecido hasta cierto punto, quiero decir, porque de verdad yo en esta misma plataforma hay vídeos sobre la reina Leticia que tú te quedas pálido. Y fijaos que aquí hemos hablado de la reina Leticia en 50.000 vídeos y a mí no se me ha ocurrido traspasar ningún tipo de límite, pero ya no porque te salgas de la legalidad, que también, sino, no sé, porque me parecen, no sé, insultos gratuitos, mentiras que nadie puede probar. Y en este caso con Kate Middleton es un contraste curioso entre la propia narrativa de Kensington Palace a través de los comunicados y por otro lado los relatos que encontramos en los tabloides británicos, el movimiento que se está generando en las redes sociales y no sé, la mirada un poco altiva de la prensa internacional considerando un poco todo este asunto y sus periodistas afines como el gran hazme reír. Bueno, pues yo voy a esperar ese documental, me imagino yo que hasta 2025 no sale. Esto lleva mucho tiempo, como digo, entra en fase de preproducción. Las cosas en Estados Unidos van lentas, no se preparan de un día para otro, no tienen ese ritmo de trabajo que pueden tener, a lo mejor, que podemos tener, por ejemplo, aquí en España, pero creo que sin duda va a ser uno de los acontecimientos de la temporada y uno de los estrenos del año 2025. Y sobre todo que va a traer mucha cola y mucha polémica entre los miembros de la familia real británica. Como no tengo voz ya, únicamente os voy a dejar esto para que os paséis, que yo sé que de aquí viene mucha audiencia latinoamericana, en concreto no, uno de los países de México, para deciros lo siguiente. Y es que en el canal secundario ya he sacado el capítulo 2 de la serie ¿Quién mató a Paco Stanley? Basada un poco en la cronología que nos muestra la serie de Amazon Prime Video. En concreto en este capítulo me centro en Mario Bezares. Tiene 7 minutos más que el primero y la verdad espero que os guste. Ha sido un currazo un poco mayor porque me encuentro regular de la garganta y la verdad me ha gustado bastante. Nos quedan todavía mucho para terminar esta serie documental, que yo creo que también la pondré por aquí, por Jack de Corazones.
Y bueno, pues invito tanto a la gente de México como a la de España como al resto de países a que se pase a conocer este mediático caso que paralizó México, Distrito Federal, en 1999. Nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en este canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.